muchas gracias a todos ustedes, a todos vosotros, ¿no? Médicos del mundo. Yo voy a hablar de tú a tú. Es una expresión en castellano extravagante. La expresión hablar de... El tú a tú es una cosa extravagante, porque lo lógico es hablar de mí a ti, de tú a mí, yo contigo, tú conmigo, pero de tú a tú, ¿qué querrá decir hablar de tú a tú? Solo se puede hablar de tú a tú si uno se pone en el lugar del otro antes de hablar, hace que el otro sea un tú para él y él es un tú para el otro, de tal manera que es hablar de tú a tú significa ya tener en cuenta al otro. Por eso yo no les voy a dar ninguna lección, yo no tengo ninguna lección que darles a ustedes, ninguna. Pero yo creo que es bueno que a veces nos reunamos para compartir, para pensar juntos, para crecer juntos. A veces uno no habla solo porque cree en algo, sino para ver si puede creer en ello. No habla porque sabe ya algo, sino para ver si puede saberlo. Y yo creo que nos reunimos también para encontrar fuerzas y razones para proseguir, ¿no? Si no, es inexplicable que un sábado a la mañana estén ustedes aquí. Y si queremos fuerzas y razones para proseguir es porque tenemos algo que se llama convicciones, que no se quitan ni con la ducha y que además no son estados de ánimo. O sea, uno no puede decir, hoy tengo un día más a favor de la justicia, hoy no, hoy tengo otro día más a favor de la desigualdad. No, las convicciones no son estados de ánimo. Así que desde las convicciones, a través de las fuerzas y razones, hacia la acción. Y hay muy poca acción. Lo que hay es muchas actividades. El mundo se ha puesto perdido de actividades. Casi hay que abrirse paso entre las actividades. Ahora, acción. Quizá las acciones no son simplemente un conjunto de actividades. Es más, cuando uno no sabe qué acción emprender, lo que hace es organizar actividades. Así que tenemos que pensar en qué consiste la acción. También les quería decir, porque ustedes son personas de acción, que saben hasta qué punto es muy importante quejarse y hasta qué punto es muy insuficiente quejarse, y cómo se pasa de la queja a la reivindicación. La ventaja de la queja, igual que el estado de ánimo, es que se puede hacer en un momento y luego uno se marcha. La dificultad de la reivindicación es que la reivindicación exige insistencia, persistencia, resistencia, coherencia y acción. Así que quéjense mucho, pero no reivindiquen porque si no van a tener mucho que hacer. Porque la reivindicación exige insistencia, persistencia, resistencia, coherencia y acción. Así que hemos de reivindicar y no simplemente de quejarnos. Pero hay que quejarse también, ¿eh? También les quería decir que no bastan las buenas ideas. A mí me ha correspondido ser rector durante 7 años y siempre venía alguno con ideas, con muy buenas ideas. Y cuando acababa de decir sus buenas ideas le decía, ahora vamos a hacer un proyecto. Y un proyecto no es solo un conjunto de ideas, sino que un proyecto exige objetivos, medios, medidas, procesos, personas, presupuestos, evaluaciones. La mayoría ya no volvía se iba a casa con sus ideas. Así que no basta tener ideas, necesitamos también hacer de esos proyectos. Y además otra cosa más, no basta la buena voluntad ni tener razón. No basta tener razón. Hace falta tener poder. No poder para presumir del poder que uno tiene, sino poder para hacer. Tener el poder de hacer. Y lograr el poder de hacer significa a veces organizarse, aglutinarse, articularse, vertebrarse, vincularse, porque si no uno tiene razón, pero no acaba haciendo. Y además, no basta estar convencido. Hay que ser convincente. Si uno está convencido, pues es muy interesante, sobre todo cuando se reúnen los convencidos para ver lo convencidos que están de lo convencidos de haberse reunido. Pero el problema es que hay que ser convincente. Y ser convincente significa mover. La palabra clave de la acción es el mover, movere. Y esa palabra tiene todos los ingredientes
de lo que yo entiendo que es una organización como la de ustedes. Mover significa mover, movilizar, motivar, y tiene que ver con mover y emocionar. Así que si uno quiere de verdad mover, tiene que también motivar. Claro, para motivar hay que argumentar, hay que dar razones, eso es muy pesado, pero hay que hacerlo. Para movilizar, nada moviliza más que los motivos. Digo esto para los amigos de las arengas, que están bien las arengas, las consignas y los titulares, que también hace falta motivos. Y también hay que emocionar. Es decir, dirigirse a los afectos, a los sentimientos de los demás. Porque sin afectos no hay conceptos. Así que nada une más a una asociación que el tener también motivos comunes y emociones comunes. Es decir, experiencias que llevan a una conmoción. Una asociación es una conmoción, una emoción compartida. Bueno, tras estas cosas mías, ¿qué emoción nos trae aquí? Pues mire, esta. Es muy difícil no sentir pudor, vergüenza y malestar por la situación de desamparo en que se encuentran tantas personas en el mundo. Vergüenza, malestar y pudor. Y además, saber que eso no es independiente de nuestra sensibilidad o de nuestra voluntad. Ni es casual, ni es indiferente de nuestra acción o dejación, ni es incidental, ni es lateral, sino que responde a todo un modo de proceder y de organizarnos social, institucional y estructuralmente, y de concebir las cosas. Así que si no hay esta sensibilidad y esta voluntad, podemos hacer de todo. Congresos, estudios, análisis, encuentros, escribir, leer, hablar, páginas web, si no hay esta sensibilidad y esta voluntad. Es decir, si no correspondemos a las vidas de los más vulnerables hasta el punto de desvivirnos por ellos, hasta el punto de hacer de nuestro desvivir nuestra forma de vivir, es decir, hasta el punto de responder con nuestro desvivir a su vivir imposible, pues no hay una conmoción, ¿no? Y luego, cuidado, porque en la zona siempre hay los amigos del realismo, a los que les dan ataques de realismo, y los amigos del pragmatismo, a los que les dan ataques de pragmatismo. Yo no estoy en contra ni del realismo ni del pragmatismo. Estoy en contra de los ataques de realismo. O sea que cuando en un momento determinado llegas a una situación, ya parece que estás todos dispuestos, se levanta el listo de la reunión, con ataque de realismo y de pragmatismo, que dice, bueno, un momento, a esto yo lo voy a llamar acto avícola. Y el acto avícola es de estos que dicen, vamos al grano. Estos son los avícolas de la reunión. Miren, los amigos del vamos al grano, pues que pongan una ferretería, pero yo no estoy en contra de ir al grano. Estoy en contra de perder pasiones, ilusiones, convicciones, motivaciones que van en la dirección no solo de que otro mundo es posible, sino que incluso, si es imposible, también nos interesa. Es decir, que estás llamado más allá de todo realismo posible. Si hubiéramos vivido afincados en el mundo de los pragmáticos realistas, pues llegaríamos a esta conclusión. Mira, aquí no hay nada que hacer, es lo que hay. Toda la vida ha sido así, si pobreza ha habido siempre. ¿Qué se piensan ustedes? Si el sufrimiento forma parte de la vida humana, si el mundo es un valle de lágrimas. Bueno, a mí eso me parece una excusa y una coartada para ocultar nuestra claudicación, nuestra resignación y nuestra rendición. Porque hay millones de personas golpeadas brutalmente por la necesidad, por la indigencia y, si quieren concreto más, por los despidos, por los cierres de empresas, por las pérdidas de salarios, por las pensiones, por los ahorros, desahuciados de sus casas, recortes en derechos sociales, aumento de la pobreza y de la exclusión social.
nosotros podemos hacerles discursos de realismo. Pero para quienes creemos en la dignidad inalienable, en la singularidad insustituible de todos y cada uno, de que cada ser humano es nunca un medio, sino siempre un fin, pues no podemos vivir sino en la lucha contra la inequidad y en favor de la no discriminación. El que se lo pueda permitir, no lo sé, pero hay algunos que no. Tenemos esta enfermedad. Y hasta Durão Barroso, que no es un progresista empedernido, se ha dado cuenta de que en el siglo XXI es inaceptable ver a padres asistiendo impotentes a la muerte de sus hijos porque carecen de asistencia sanitaria básica. Madres obligadas a caminar todo el día con la esperanza de obtener algo de comida o agua potable. Niños y niñas a los que se le han borrado su infancia porque tienen que convertirse en adultos antes de tiempo. Insoportable. Insoportable no solo para la paciencia, porque si fuera insoportable para la paciencia, no, insoportable para la ética, insoportable para la ética política, insoportable para la dignidad humana. Bueno, desde este contexto, en tiempos tan complejos y tan difíciles como lo que estamos, pues yo creo que por dignidad ética, por amor a la justicia y a la libertad, pues nosotros creemos que hay que generar igualdad de oportunidades. Y además tenemos, yo creo que muchos, una prioridad. Y la prioridad son los más vulnerables, los más necesitados, los más desprovistos, los más pequeños en todos los sentidos, los más pobres. Esa tiene que ser la prioridad. Y para ello es muy importante redistribuir la riqueza. Redistribuir la riqueza. Yo no voy a venir aquí a decirles a ustedes que el sistema fiscal impositivo en el mundo es impresentable, pero ya que he venido se lo digo, es impresentable. Y además, a través de ese mecanismo es imprescindible generar espacios de distribución y sobre todo hay que buscar espacios para ganar empleo estable y digno. Sin ello no hay salud social, porque la salud no es solo la ausencia de enfermedades, como ustedes muy bien saben, dado que hay mucha gente que no tiene enfermedades y no tiene ninguna salud. Del mismo modo que la paz no es solo la ausencia de guerras, dado que en muchos lugares no hay guerras, pero no hay ninguna paz. La salud tiene una dimensión social, que es lo que permite que Montaigne hable de que el mundo está enfermo. Dice, vivimos en un mundo enfermo. Y dice, el mundo está enfermo porque hay una serie de enfermedades. Miren qué rara es la lista de enfermedades de Montaigne. Dice, pues la falta de amistad, la falta de comunicación, las persecuciones de los hombres y de los libros, la aniquilación de la América India. Sigue haciendo una lista, pero fíjense qué lista más rara, porque no ha dicho nada del riñón, ni del hígado, ni nada. Ustedes que son médicos, fíjense a dónde les ha mandado a trabajar. A atender unas enfermedades de un mundo enfermo que nos agotan en la asistencia a la corporalidad. De hecho, cuando nos saludamos todas las mañanas, es decir, que nos deseamos salud, no estamos simplemente que no tengas nada que operarte. No, estamos diciendo ojalá tengas una vida digna, dichosa, equilibrada, ajustada, una vida como ser humano. Esto es lo que le deseamos a uno cuando le deseamos salud. Y cuando los revolucionarios franceses empleaban la palabra salud, les aviso que la palabra salud era una palabra revolucionaria. Así que díganlo bajito, bajito. El saludo revolucionario era salut et fraternité, salud y fraternidad. Así que las dos palabras iban juntas y la fraternidad también tenía connotaciones profundamente revolucionarias, porque significaba algo así, somos todos y cada uno, seres singulares, irrepetibles, insustituibles. Un solo ser humano merece nuestra vida, solo uno. Mientras un solo ser humano no sea libre, no lo seremos ninguno. Mientras un solo ser humano no viva dignamente, no tendremos dignidad nadie. Bueno, nadie dirá tu palabra, nadie vivirá tu vida, nadie morirá tu muerte. El ser humano singular, sin sustituto, irreemplazable. Me decía Tomás, a quien agradezco la presentación,
Ya irán viniendo y le digo, si hay solo uno, yo hablo. Con que haya uno, para mí ya están todos. Con que un solo ser humano piensa que yo puedo decir algo, yo me echo a hablar. Ahora, también les aviso, cuando estoy solo no hablo. Al menos no hablo así. Y también quería señalar que cuando hablamos del mundo, hablamos, ustedes son médicos del mundo, el mundo no es una superficie, no es una extensión. El mundo es siempre un conjunto articulado de significados y de sentidos. El mundo es siempre una escala de valores. El mundo es siempre una tradición, una herencia. Cambiar el mundo no es cambiar una superficie. Es también una transmutación de la escala de valores. Y para eso hay que ser muy valiente y hay que tener una experiencia. La experiencia que se ha dicho aquí al principio, Tomás lo decía, que no nos gusta esto. Que si nos gustara no nos reuníamos, ni escribíamos, ni hablábamos. Si a alguno le parece que el mundo es inmejorable, pues que lo deje como está. Pero no nos gusta. Y no nos gusta porque a nosotros no nos vaya bien, pues bueno, tampoco que no va muy bien, pero no nos gusta porque hay situaciones insostenibles, insoportables. Si lo queremos cambiar no es porque nos hemos levantado con un ataque de adolescencia, es porque nos hemos levantado con un ataque de justicia. Y por tanto, por razones de justicia, no por razones de que el niño ha salido muy inquieto. También consiste, para transformar el mundo hay que darle algún sentido. Vamos a hacer un ejercicio de 15 segundos. Vamos a suponer que el mundo no tiene sentido, ya está. Esto tranquiliza mucho porque no tienes que andar ahí buscando el sentido del mundo. El mundo no tiene sentido, vale, muy bien. Y vamos a suponer también que nosotros somos seres insignificantes, como dice Jael Derlin y tantos otros. Carecemos de significado. El mundo no tiene sentido y nosotros no tenemos significado. Es un gran alivio. Ahora, tenemos un problema, que es que somos libres. Y la libertad es la capacidad de dar sentido. Y por tanto, si el mundo no tiene sentido, nosotros le tenemos que dar sentido. Y además, ¿saben lo que ocurre? Que hay cosas que solo se tienen si se dan. Esto los médicos lo entienden muy bien. Que hay cosas que solo se tienen si se dan. Desde luego, una es el amor. Porque si uno dijera, no voy a dar el amor, que se me va a acabar, digo, no, si precisamente lo tienes cuando lo das. Otras son las gracias. Las gracias solo las tienes cuando las das. Uno es agraciado cuando es agradecido. El conocimiento solo lo tienes cuando lo compartes. Pues el sentido pasa lo mismo. El sentido solo se tiene cuando se da. Y además ustedes que han hecho esa experiencia de que uno solo crece cuando se desvive, de tal manera que solo crece cuando él mismo viene a dar algo, que cuando uno da recibe mucho más que lo que da, eso está claro. Y la experiencia también de que puestos a transformar el mundo, que es de lo que se trata, conviene también incluirse. Yo algunas veces he escrito que puestos a cambiarlo todo conviene incluirse. Lo digo esto de que puestos a cambiarlo todo conviene incluirse porque hay expertos, vivimos en un país de expertos, cuando ustedes no sepan qué hacer hagan una comisión de expertos, vivimos en un país de expertos en lo que tienen que hacer los demás. Expertos en lo que tienen que hacer los demás, es que estamos rodeados. Mire, preguntado Alcibíades, pregunta Sócrates, yo quiero gobernar el mundo, ahora que va a haber aquí directivas, ¿no? Directiva hoy, quiero gobernar, quiero organizar, ¿y qué tengo que hacer? Y le dice Sócrates, mira, si quieres gobernar, lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo, porque si no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar algo? Con esto quería decir que puestos a cuidar la salud, que cuiden la suya, un poquito también, ¿no? Que se cuiden de su salud, que procuren ser sanos. Y digo esto porque el cambio social empieza también por saber que la salud es contagiosa, no solo la enfermedad. Bueno, que la enfermedad es contagiosa se sabe, que la salud es contagiosa se sabe menos, pero es muy contagiosa, de tal manera que hay personas con las que te encuentras y te encuentras mejor después de estar con ellas. Es que son saludables y organizaciones también. Yo he venido aquí, que me encuentro regular, pensando que esto es un sanatorio. Es decir, que voy a salir de aquí con mucha más salud que la que he entrado. Si no, me sentiré muy defraudado. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que vivimos en un mundo con una globalización que no tiene gobernanza democrática.
no hay gobernanza democrática en las relaciones internacionales, no hay reglas, el mecanismo del control de la economía y las finanzas es muy sencillo, es un mundo regido por la ley del más fuerte. Y yo creo que hay que trabajar para introducir nuevas normas, reforzar, hacer más representativas las instituciones. Eso, todos los debates en ese sentido nos interesan. Que hay que devolver, reclamar y reivindicar el sentido de una política que no sea politiquería, de politicastro, sino una política como creación de una polis, de una ciudad, generar espacios de decisión compartidas, poner en marcha instrumentos de gobierno eficaces para el ámbito internacional, que hay que impulsar el desarrollo de una sociedad basada en una idea de solidaridad. Todo esto tiene que ver con la salud. Mire que no hablo de jeringuillas. Todo esto tiene que ver con la salud. Y todo esto que tiene que ver con la salud va también mucho en una sensación, que es la sensación de que hay hombres y mujeres bien concretos y determinados que sufren, y que hay quienes viven constantemente en la indiferencia para con su sufrimiento. Y ustedes saben que sufrir lo cambia absolutamente todo. Todo. Y más inquietantes aún vivir en un mundo donde el sufrimiento y el dolor están infringidos, están procurados y están buscados y están estructuralmente organizados. Porque hay quienes buscan sufrir. Y no se lo tenemos que decir, porque se van a animar, lo logran. Y además no solo en lugares muy recónditos o muy lejanos. Lo que es más llamativo es lo insensibles que somos a esos sufrimientos. Y además el estado de necesidad se agrava cuando uno tiene la percepción de que además es un estado de injusticia. Por eso también cura el afecto y la palabra. Y ustedes saben hasta qué punto la cercanía, la compañía, a veces uno puede hacer poco más, pero es que eso ya es hacer mucho. Luego, claro, hace falta competencia, profesionalidad, oficio, pero hay que estar cerca. Cerca. Yo sé que la red es muy interesante, pero hay que estar cerca. La cercanía, la proximidad. Si no hay cercanía o proximidad, todo viene a ser más o menos burocrático. Y luchar contra el sufrimiento es atajar sus causas. Pero parece que algunos están más empeñados en enseñar a aprender a sufrir que a combatir la raíz del dolor y del sufrimiento. No les quiero hablar de las nuevas enfermedades del alma, que eso habla Julia Kristeva de esto, pero ninguna enfermedad, ninguna, es mayor que la carencia de expectativas, de horizontes, las urgencias cotidianas, no tener ni nadie cerca, ni ningún horizonte, la indigencia o la pobreza. La pobreza es la gran exclusión, es la gran soledad, la pobreza. Para quienes se ocupan de la salud, su gran enemigo es la pobreza. La pobreza en todos los sentidos. Pobreza material, pobreza física, pobreza del espíritu. Nuestro enemigo es la pobreza. Y la pobreza solo se combate con la justicia. Con la justicia. O sea, yo no le pido a usted mucho más, basta con que sea justo. No estoy en contra ni de la filantropía ni de la caridad, pero basta que seamos justos. La justicia es nuestro gran aliado. La justicia es la gran fuerza de cambio social. No digo la administración de la justicia, digo el ejercicio de la justicia. La palabra justa. No acalle en su palabra. Aristóteles dice que se diferencian los animales de los seres humanos en que los animales tienen voz y solo el ser humano tiene palabra. Y la voz sirve para expresar el placer y el desplacer, el gusto y el disgusto, pero la palabra sirve para expresar lo conveniente y lo inconveniente, lo justo y lo injusto. Así que si la palabra es para el gusto y el disgusto, que es de lo que estamos todo el día hablando, perdón, la voz es para eso, la palabra es para lo justo y lo injusto. La palabra tiene que ser justa, ajustada. Una palabra justa es medicina. Y una palabra desajustada introduce injusticia en el mundo. Da miedo seguir hablando, la verdad. Pero si estamos en este tiempo enfermo, es preciso intervenir.
intervenir también a través de unas armas de intervención que son exactamente los derechos, porque los derechos no son simplemente unas fuerzas más o menos abstractas, sino son motores de impulsión, son exactamente, a veces los hemos banalizado, principios de acción, y hay que generar, institucionalizar espacios para luchar contra la autodeterminación y autorrealización de los seres humanos. Así que, como les he dicho, que se cuiden, ahora que están en edad de cuidarse. Bueno, ¿cuál es la edad de cuidarse? Dice Marco Aurelio que todas, o sea que por eso no se hagan ilusiones, no les he llamado jóvenes. Ahora que están en edad de cuidarse, cuídense mucho, cuidémonos mucho, en todos los sentidos, cuidémonos mucho. Yo no he venido a decirles a ustedes lo que es el cuidado, y se lo voy a decir un poco andaluz: sean buena gente. Yo sé muchos que son buena gente y no son buenos médicos, lo sé, pero no conozco ningún buen médico que no sea buena gente. Ya ven qué idea de la medicina más rara tengo, porque algunos dicen, es que yo conozco un ojólogo estupendo que es un sinvergüenza. Pues yo dudo hasta del ojo clínico del ojólogo. Yo creo que, dicho modestamente, ser buena gente tampoco es ser un ser especial. Ni he hablado de su santidad ni de nada, simplemente digo de alguien que es capaz de pensar en el otro, de estar abierto al otro, de escuchar al otro. La medicina es un arte de la escucha, es el arte de la palabra. Bueno, también les quería decir, pues si algunos se piensa que es que me ve un poco despistado, que las finanzas mundiales se han convertido en una enorme central nuclear. Y que esta central nuclear es muy inquietante porque están fuera de toda norma de seguridad. La interconexión y la magnitud de las operaciones, la ausencia de transparencia es tan insostenible, está tan lejos de todo control político, que ayer, por ejemplo, me enteré que las Islas Vírgenes, unas islas, no sé qué tienen las islas, debe ser que son paradisíacas, es decir, ideales para los paraísos fiscales. Entonces, los paradisíacos lugares, las Islas Vírgenes, es el segundo inversor mayor del mundo en China. Así que les debe ir bien el turismo para ser el segundo país inversor más grande del mundo, en China. Y la situación económica, ¿no? Los grandes saqueos, porque lo que se ha hecho muchas veces es socializar las pérdidas, es decir, pasar la deuda privada a deuda pública, a deuda soberana. Se han reducido salarios, pensiones, sueldos para que el capital recupere la tasa de beneficios, aunque la demanda y el crecimiento se resientan. Y además se ha producido una evasión de impuestos hacia esas islas, hacia los paraísos fiscales, reduciendo los impuestos a los más pudientes y un impuesto del IVA incrementado que lo que hace es distribuir entre todos de modo injusto la aportación. Ayer oí que la casa Apple, yo no tengo nada, seguro que aquí está lleno de teléfonos Apple, yo no miro ni el mío si es de eso, ha pagado el último año un 2% de impuestos. Es decir, con una especie de orfebrería, ingeniería tributaria. Bueno, yo creo que lo hacen bien, ¿no? Pero entonces es muy difícil pensar que podamos defender políticas públicas si hay un saqueo, un poco de aquellos medios que son medios verdaderamente públicos. Y algunos han dicho, ¿no?, que Sartori, por ejemplo, lo cita, y otros, que los fracasos políticos y sociales suelen empezar por dimisiones intelectuales. Suelen empezar por una especie de claudicación intelectual que hacemos, que pensamos que el tema de los debates, los conceptos, estos son pajarerías, o las palabras. Una de las claudicaciones que hemos hecho es perder el sentido de las palabras, dejar las palabras a su albur. Ya uno dice libertad y dice, bueno, libertad de enseñanza.
Dice una libertad de enseñanza y luego se fija lo que quiere decir libertad de enseñanza. Dice, aquí hay algo que no coincide con mi idea de la libertad. Pero se esgrime la libertad con liberalidad, con liberalismo, con una cierta noción neoliberal de la libertad. Y por tanto ya a uno da miedo decir libertad. O sea, vaciamos de contenido a las propias palabras. Y también tenemos que hacer una labor que es preservar algunas palabras. Y entre otras la palabra salud. El cambio social incluye también que ustedes luchen y lo hacen, porque yo he leído también en su página web, cuando hablan de la verdadera falta de salud, ustedes la denominan. Ustedes le han puesto nombre a la enfermedad y dicen que es la injusticia. Pues alguien tendrá que preservar la noción de salud que nace de una noción de enfermedad, que es la noción de la injusticia. Mientras el mundo sea injusto, no será un mundo sano. Y también les quería decir que esto está produciendo transferencias del poder y que la crisis mundial ha modificado y consolidado un movimiento de poder. De tal manera que a veces los gobiernos no tienen todo el poder. Una de las experiencias que uno hace cuando está en un gobierno es el poder que tiene y también el que no tiene. Es decir, la cantidad de poder que no tiene. ¿Y dónde está el poder que no tiene el gobierno? No lo digo esto para justificar a los gobiernos, y menos, yo sí he sido y por tanto no me quiero culpar de nada. Yo no soy de los que dice yo no he sido, yo también he sido. Ahora, el problema de este poder no controlado, este poder no democratizado, este poder que se infiltra por todas nuestras vidas y que no está gestionado, esta concentración en los poseedores de riqueza con mayor capacidad, cuando hay a veces entidades financieras que tienen más dinero que países enteros. Y además la sensación de que esto no es una coyuntura, sino que es estructural, duradero. Y por eso hay que pensar en el poder de la democracia. Y por eso está bien. Y yo creo que el cambio social también requiere que exijamos, profundicemos, modifiquemos, transformemos todo lo que sea necesario en la dirección de generar espacios de mayor activación, participación, transparencia de la democracia. Esa sí es una labor también social, de salud social. Y no podemos estar ajenos a esa labor. No sabe uno muy bien cómo se hace, pero bueno, para eso nos reunimos, para encontrar razones para saberlo. Alguno dice, es que no basta la buena voluntad. Bueno, sí, pero yo sí creo en el poder de la buena voluntad. Creo que se ha producido una cierta ruptura del pacto social, aquello que, por ejemplo, en Europa, el pacto social, es que ahora Europa está atravesada, ¿no? López Garrido lo dice, por los 4 jinetes del apocalipsis, que son el desempleo, pero ya vamos a hablar así, el desempleo / subempleo. Esto lo vamos a hablar así, porque ya parece que el subempleo es el empleo, ¿no? El subempleo yo lo pongo con el desempleo. Desempleo / subempleo. Uno de los jinetes del apocalipsis, la pobreza, la desigualdad y la xenofobia. Y el problema, ya que están ustedes organizados, les voy a decir no solo cómo combatir el poder, el problema es cómo ejercerlo. Y por eso, si la posición para el cambio social es simplemente combatir el poder existente, también creo que hay una lectura democrática del cambio social que consiste en que hemos de ejercer el poder que tenemos, el que tengamos, la fuerza que tengamos, hacerla valer. Y ser valientes y tener valía para hacer valer nuestro sencillo y modesto poder. Sí. Miren, hay una cosa muy de Hegel y muy hermosa que decía lo siguiente: el alma bella. El alma bella es aquel que tiene una idea tan grande de la justicia que le parece que cualquier acto no está a la altura de la buena justicia. Almas bellas hay en todas las asociaciones. El alma bella es el que tiene una idea tan grande de la libertad que le parece que nada de lo que hacemos está a la altura de la idea de la libertad. El alma bella tiene una idea tan grande de la acción que le parece que ninguna acción está a la altura de lo que debería hacerse. Y dice Hegel, el alma bella se deshace en una nostálgica tuberculosis.
Bien, pues antes de que nos hagamos tuberculosos, yo propongo que hagamos cosas, aunque no cambien todo el mundo esta tarde. Es decir, intervenciones a veces mínimas, a veces supuestamente ínfimas, operaciones que pueden parecer menores, pero que son decisivas. Yo vi a un médico, y todavía estoy impresionado, que cuando iba a operar se retiraba a una esquina. Y estaba allí en la esquina, y digo yo, ¿qué haces? Estaba lavando las manos. Y dice, yo siempre que voy a hacer una intervención me retiro a una esquina y pienso un poco. Digo, pero si llevas 35 años operando. Y dice, sí, pero es la primera vez que le voy a operar a este. Y a este señor además es la primera vez que le van a operar de esto. Y además esta operación es decisiva para este señor. Y me dio tantas explicaciones que casi me voy a la esquina con él. Es decir, una percepción de que a veces las acciones, intervenciones ínfimas procuran verdaderas transformaciones en entornos de vida. Las finanzas y la economía se han globalizado, la política no. Y por tanto se ha puesto lo político al servicio de la economía. Yo creo que debe ser al revés. Y además tenemos que tener cuidado en nuestras palabras, que se nos han infiltrado toda la terminología económica. Toda la terminología económica. Yo hablo, por ejemplo, de la educación y hablan del cliente, del producto, de la competitividad, de la rentabilidad. Digo, pero si es que nos han comido las palabras. Si parecemos una tienda. Y yo creo que habrá que recuperar y no tener pudor la fuerza de algunas palabras como un arma también de transformación social. Si cada ser humano es singular, insustituible, incomparable, irrepetible, la pregunta de Kant maravillosa es, ¿el género humano progresa hacia lo mejor? Atención a la respuesta de Kant. Yo un día lo dije en la radio y en Radio 3 lo ponen, no sé si en broma o no, pero lo ponen, antes de poner música muy contemporánea. Y la respuesta de Kant es extraordinaria. Si el género humano progresa hacia lo mejor, ¿qué les parece la pregunta? ¿Saben cuál es la respuesta de Kant? Maravillosa. Eso depende de lo que hagamos. A mí me parece genial, sinceramente. Porque esto, por un lado, nos convoca a la acción y, segundo, por otro lado, nos libera de todas excusas y, por otro lado, nos anima a pensar que también está en nuestras manos algo. Porque es verdad que no todo es posible, es verdad que no todo es igual, pero también es verdad que los cambios empiezan también por nuestra acción y nuestra intervención. Haciendo cada cosa, dirá Marco Aurelio, como si fuera la última que vamos a hacer en la vida. Haciendo cada día como si un día fuera todos los días, desde el amanecer hasta el ocaso. Y que al acabar la noche, como dice Séneca, te puedas ir a la cama diciendo, dice él, con alegría, hoy he vivido. Hoy he vivido. Y por eso, cuando digo que puestos a cambiarlo todo, conviene incluirse, también digo que puestos a cambiar la humanidad, conviene empezar por ver cómo nos va el día de hoy. Y luego también quería decir que yo soy partidario de ser honrado. Es cosas mías. Porque estoy de acuerdo con Kant, que la honradez es la mejor política. Y Kant dice más, la honradez es mejor que la política. Yo para animarme suelo decir que la mejor política es la honrada, pero esto ya es una tergiversación. Y por tanto, la honradez como arma de cambio social, como trastorno social, como la infiltración de un honrado por la zona. Hay un honrado por la zona, que es la creación de que esto genera también espacios éticos, entornos éticos. Ten cuidado que llega el honrado. Nada humano nos es ajeno. Jamás un ser humano debe ser humillado ni degradado. Hay que dar sentido humano a todas nuestras acciones. Hay que trabajar hacia la autonomía de cada ser humano. La ley de dependencia es la ley de creación de condiciones para una mayor autonomía, para la máxima autonomía posible. No es que a uno le guste la dependencia, lo que quiere es lograr la máxima autonomía posible. Por eso defendemos la ley de dependencia, porque creemos que hay que dar a cada uno las condiciones para su máxima autonomía. Y hay que desarrollar las libertades civiles, y hay que extender los derechos humanos, y hay que luchar por la igualdad.
La primera igualdad, la igualdad que abre los espacios para la palabra de mujer, la palabra siempre silenciada y acallada en una sociedad en la que vergüenza nos tenía que dar. La primera de las inequidades empieza por la desconsideración para con la palabra de mujer, que de una u otra manera siempre está lateralmente silenciada. Y además, les quiero comunicar, por lo que he oído, que ya hemos salido de la crisis, digo, porque para que estén ustedes tranquilos. Yo, en cuanto sepa que hemos salido, voy a empezar a hacer un resumen, toda vez que soy partidario de que los resúmenes hay que hacerlos al final. Vale, los resúmenes al final. Pues ahora la pregunta es, si ya hemos salido, es con qué víctimas, quiénes son los que han salido y quiénes no, con qué efectos, con qué lesión o no de algunos derechos, con qué consecuencias, con qué repercusiones, con qué alcance, porque ya sé que vamos a salir. Pero si la pobreza es la gran soledad y el riesgo de pobreza, por ejemplo, ya que ustedes son del mundo, también son de España, como dice el Instituto Nacional de Estadística, alcanza el 27,3% de los españoles la pobreza, el riesgo de pobreza, es decir, 1 de cada 5. Y el 20,4% está directamente en riesgo de pobreza. Es decir, si con menos de 16 años 1 de cada 4 españoles está en riesgo de pobreza, el enemigo es la pobreza. Y ya digo que nuestro mayor amigo es la justicia. La pobreza severa, esto lo dice Cáritas, ¿no? Ella ha dicho que ustedes son un organismo de intervención, de acción, de compromiso y no por razones filantrópicas, sino de justicia, pero también oímos lo que los demás dicen, ¿no? La pobreza severa afecta en España a más de 3 millones de personas. Esto es el mayor porcentaje de pobreza en Europa junto a Rumanía y Letonia. Y 1/3 de los niños está en riesgo de caer en la pobreza. Pero el incremento de la pobreza de las familias, el informe de Oxfam o el de Cáritas coinciden en que la quiebra del apoyo familiar y la multiplicación de la pobreza entre los menores es tan determinante que les quiero dar una buena noticia. Ahora que no ganamos en todo, sí ganamos en una cosa. España es el país de mayor desigualdad de Europa. Así que médicos del mundo, al menos en Europa, vamos los primeros. Y también les quiero decir que en el mundo las grandes fortunas en el 2013 han podido sobrevivir. Aquellos que tienen más de 30 millones de dólares, es decir, lo que equivale al 40% del Producto Interior Bruto del mundo. Esto lo tienen 1.625 personas. 1.625 personas tienen el 40%. Está bien, ¿no? Bueno, antes eran 1.520, ¿no? Es decir, que en medio de la crisis han podido sumar 100 más, seguro que están en esta sala, así que muchísimas felicidades. ¿Cuál es nuestro objetivo del cambio social? Un objetivo primero, luchar contra el individualismo. El individualismo es la nouvelle vague, el individualismo es la nueva ola, el individualismo con su forma de egoísmo es el gran enemigo. Por eso una asociación, solo con llamarse asociación y con que se reúnan ustedes, fíjense que cuando se persigue la palabra, se persigue que se reúnan más de 2. Ya si hay más de 2, ustedes son un peligro social. Y por tanto la misma idea de que uno solo puede todo lo que puede, pero no lo puede todo, nos lleva a la idea de que hemos de asociarnos, agruparnos, vincularnos y aprender a vivir con seres raros que son los otros. Los otros son rarísimos, los otros son muy raros y muy diferentes. Y ojalá lo sean siempre. René Char dice, desarrollad vuestra legítima rareza. Así que yo les pido a ustedes que sean, por favor, muy raros, diferentes unos de otros, inclasificables. Bueno, me decían, venga usted a la tarde de la asamblea y va a ver cómo es verdad. Bueno, pues
raros, diferentes, queremos ser diferentes. No nos gusta la uniformidad. Luchar contra la uniformidad es luchar a favor de la diferencia. No nos gusta la homogeneidad, no queremos las sectas. Luchar todas las luchas sociales contra la uniformización son luchas sociales de cambio social. Ahora, ¿pero usted no era partidario de la igualdad? Sí. ¿Pero no acaba de decir que le gusta la diferencia? Sí. Explíquese. Me explico. Derecho a la diferencia, pero sin diferencia de derechos. Ya me he explicado. Si es derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, quiere decir que yo no pido que seamos iguales, pido que tengamos los mismos derechos. Los mismos derechos, todos, siendo diferentes. Algunos dicen, bueno, tendrán los mismos derechos si sois todos idénticos. Y dice, mira, no me haga usted trampas. Cada uno es singular, irrepetible, inconmensurable, distinto, inclasificable. Ustedes tienen que ser aquello que mi madre me decía a mí que yo era echándome en cara. Cosa que le he agradecido porque por eso hice metafísica. Hijo mío, eres de lo que no hay. Bien, hay que tener en cuenta que para uno de metafísica ser de lo que no hay ya es una cosa... Bueno, pues ustedes, dicho con todo cariño, tienen que ser de lo que no hay. Y además hay que generar espacios globales de deliberación y de decisión. Y por tanto, una organización como ustedes, lo saben mejor que nadie, tiene que estar al lado de la justicia universal y tiene que reivindicar la justicia universal y tiene que saber lo difícil que es encontrar formas de concreción de esa justicia universal. Podemos debatir sobre las formas de concreción, sobre los modelos jurídicos para la concreción, pero no podemos discutir que es imprescindible la justicia universal. Y además tenemos que luchar para que la internacionalización esté vinculada a los derechos. Y ya en la línea de decir dos o tres cosas más, yo les quiero decir que para esto es indispensable el conocimiento y la educación, que ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento, que nada ha hecho por la inclusión social más que la educación. Y que desde luego, la educación en todos los sentidos, si quieren marginar a alguien, aléjelo de la educación. Y además, si quieren darle una dimensión humana, como antes he dicho, tenemos que darle dimensión de humanidad. La humanidad no está formada solo por quienes estamos aquí ahora. La humanidad también está formada por quienes no están ya. Y por tanto hemos de ser respetuosos para el legado. ¿Qué son estos ataques de adanismo, de que empezamos el mundo cada día? Y además la humanidad está también formada por quienes no están todavía. Más interesante todavía, una humanidad sostenible, una humanidad que piensa en quienes no están. Si esto es así, si nada ha hecho más por la equidad y la inclusión que la educación, ustedes también, como asociación, tienen que ser un elemento educativo. Tienen que tener una dimensión educativa, tienen que ser, para la gestión del cambio, un instrumento que no hace falta dar discursos para ser educativo. Si ha dicho que se ensaya por contagio, se enseña por contagio a veces, por contacto, no hace falta predicar mucho. Si un buen contagio se parece más a un concierto que a un sermón, si un buen contagio es más del que dice hazlo conmigo que el que dice hazlo como yo. Si no es que uno tenga que decir, fíjense en nosotros, ¿no? A ver si son como nosotros. No es hazlo como yo, es hazlo conmigo. No es un sermón, es un concierto. Y si esto es así, tenemos que... Yo les voy a proponer un grito insurrecto. Ustedes pueden imaginar, solo viéndome, que mi grito insurrecto va a ser muy convencional. Pero yo les propongo un grito insurrecto. Tuve el placer de decir este grito insurrecto ante 4.500 profesores en México, en Guanajuato, 4.500 profesores. Le dije, ahí va un grito insurrecto. Y mi grito insurrecto fue a las aulas. Fíjense que no era ni a las barricadas ni nada, a las aulas. A las aulas desde la convicción de que la universalización y socialización de la educación, de que el aula como espacio de inclusión en la diferencia, de que la sentencia del Tribunal Supremo que dijo a una familia que tiene que llevar a los niños a clase, aunque lo puedan, él decía, educar en casa, si tengo dinero para darle inglés, que aprende más matemáticas. No, es que el aula no es solo un lugar para adquirir conocimientos, el aula es un lugar también para aprender a vivir en la diferencia, a convivir con quien no piensa como tú, tiene otras convicciones, otras creencias, otras opciones religiosas o políticas, o ninguna.
otras opciones de género, aprender a vivir en la diferencia, a convivir en una sociedad de diferentes. Y por tanto también estos espacios, los espacios de asociación, son minúsculos ensayos de estos ámbitos generales de una sociedad en la pluralidad y en la diversidad inclusiva, que es en lo que creemos, ¿no? Y yo para esto soy partidario de que haya políticas públicas y haya instituciones públicas. Y público no quiere decir del gobierno, público quiere decir de toda la sociedad. Público no quiere decir de todos y de nadie, público quiere decir de todos y de cada uno. ¿Y por qué es necesaria las políticas públicas? Pues precisamente para combatir la arbitrariedad, para eliminar las situaciones de vulnerabilidad, para abatir los obstáculos de la dominación, que son los que arbitrariamente impiden la autodeterminación y la autorrealización de los individuos, para responder a necesidades que a veces no están ni articuladas. Es que ahora se oyen cosas del tipo, hay que responder a las demandas del mercado. Bueno, esto sí es un disparate, pero algunos se animan más y dicen a las demandas sociales. Pues es verdad, pero yo les propongo otra cosa, que respondamos no solo a las demandas sociales, sino que respondamos a las necesidades sociales. ¿Saben por qué eso es un cambio social muy importante? Por una razón. Porque a veces las necesidades sociales no son demandadas, y ni siquiera son demandadas porque quien las tiene no tiene ni voz, ni espacio, ni ámbito, ni lugar para hacerse valer su palabra. Y por eso una institución como esta tiene que tener, bueno, perdone que les llame institución, lo retiro, una asociación como esta tiene que tener liderazgo social, en el sentido de que tiene que escuchar incluso la voz de lo que no habla. Y tiene que estar atento a la necesidad social. No hay cambio social, antes he dicho sin cercanía, y ahora digo no hay cambio social sin escucha, incluso de lo que no se dice. Y eso solo se hace viviendo cerca y haciendo la experiencia de la necesidad. Quien no ha hecho la experiencia de la necesidad no puede, desde luego, responder a las necesidades. Y yo soy también partidario de que haya impuestos directos. Y también de que se sea eficiente, transparente, evaluando y dando cuentas de esto, ¿no? Así que en esta reivindicación de la oportunidad, de la posibilidad, contra la brecha que se abre cada vez más, yo creo que la educación y la cultura combaten la miseria y la ignorancia del mundo, y que todo lo que sean procesos hacia la educación, en un mundo donde hay un poder financiero incontrolado, donde el modelo social está herido de gravedad, donde el Estado mismo parece haber perdido la capacidad de tener un poder tributario, en un mundo como este, yo creo que es indispensable también comprender que tendremos que imaginar un concepto de ser humano que nos cuesta exportar, porque no se exportan los conceptos de ser humano desde un modelo occidental a otros ámbitos más monistas que tienen otra idea de lo que es un ser humano. Y que por tanto miran estupefactos cuando hablamos de los derechos, que tienen una visión monista y que por tanto entienden que el bien de lo común está por encima de cada situación individual. Y por tanto nuestra reivindicación es que hay que hacer compatible lo común con lo individual, porque solo se es singular en el seno de lo común. Fuera de lo común no se es diferente, fuera de lo común se es indiferente. Así que los que sean diferentes van a ser más diferentes dentro de lo común que fuera de lo común. Fuera de lo común lo que se es esclavo. Fuera de lo común lo que se es idiota. Bueno, perdonen que sea tan etimológico. Es que idiotes en griego quiere decir el que no tiene ninguna sensibilidad social, política o pública. Y ustedes no conocen a gente que no tiene ninguna sensibilidad social, política o pública. Pues esos son toidiotes, idiotas perdidos. Esto es lo que quiere decir literalmente idiota. Y esclavo es el que no tiene comunidad. Y por tanto, como no queremos ser ni esclavos ni idiotas, lo que yo creo que es muy importante, no diré agrupémonos todos, que esto suena algo, pero sí es muy importante la asociación para afrontar los desafíos de una injusticia que no nos permite descansar. Y en este sentido, pues yo, ya ven que tampoco sé cómo se hace un cambio social, por lo menos apunto por dónde hemos de trabajar, es en el que me gustaría que charláramos ahora un rato. Así que muchas gracias.